Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y hoy le tengo para usted al padre de la Seguridad Social Dominicana. Esa ley que en 50 años es la más trascendente de República Dominicana. Con el licenciado Arismendi Díaz Andrada le preguntaremos si es necesario que República Dominicana se aboque a esa transformación de esta ley. Eso será después de la pausa. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital. Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo. Y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Creo que esa trascendencia de esta ley, que a todos nos atañe en República Dominicana, sobre todo que fue después de Trujillo, que fue privatizado sobre todo en el aspecto de salud pública. ¿Qué se necesita como padre de esa ley? ¿Qué puede ser reformado en este momento? Bueno, mira, lo primero que hay que tomar en consideración es que la seguridad social es una superación dialéctica e histórica de los seguros sociales. Los seguros sociales surgieron hace 120 años en Europa, sobre todo en Alemania, como un derecho laboral, una relación entre el empleador y el empleado, que se limitaba solamente al mundo laboral. Y por lo tanto, de ese empleado, pero no de la familia, como es ahora. No, en algunos casos incluía a la familia, pero no incluía ni a los trabajadores independientes, autónomos, ni incluía a las familias pobres y vulnerables, ni mucho menos. Solo era una relación contractual, como el Código de Trabajo, vamos a decirlo así. Entonces, con el tiempo y los avances, surgió en las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde el artículo 22 y 25 establecen el derecho a la seguridad social de todo ser humano, trabaje o no trabaje, sin tomar en consideración credo político, condición de salud, ni nada por el estilo. Entonces, cuando se habla de seguridad social, se está hablando del 100% de los dominicanos. Cuando se habla de seguro social, se está hablando de aquellos trabajadores que reciben un salario, que dicho sea de paso, Virginia, ni siquiera son el 40% de la población económicamente activa, porque en la República Dominicana la mayoría de los trabajadores se la busca. ¿Son informales? Son informales, son taxistas, motoconchistas, vendedores del mercado, buhoneros, mecánicos, técnicos, etcétera, electricistas, que no tienen la oportunidad de conseguir un empleo, que por lo tanto tienen que reproducir su vida como pueden. O sea que esta reforma ellos estarán incluidos. Exactamente. La principal ventaja, como tú señalaste, de la Ley de Seguridad Social es que ahora incluye al 100% de la población. Y eso tiene que ver con lo siguiente, por ejemplo. En una empresa, desde el ejecutivo más elevado de esa empresa hasta la señora que hace café, están incluidos en la Seguridad Social y tienen en materia de salud los mismos derechos. A pesar de que el encumbrado funcionario aporta más que la persona que hace café, sin embargo, ambas tienen el mismo derecho al plan básico de salud. Eso quiere decir que hay solidaridad social de quienes tienen más recursos hacia los que tienen menos recursos. Y demos ahora la historia. ¿Cómo fue ese andamiaje? ¿Cómo fue que fue diseñado esa ley? ¿Y cuáles fueron los países que fueron consultados para que lo hicieran? Bueno, en primer lugar, los seguros sociales surgieron en Europa al calor de la primera y la segunda revolución industrial. Todo el mundo sabe que esa revolución industrial revolucionó la economía mundial, creó un nuevo orden, pero al mismo tiempo sometió a los trabajadores a un rigor que llegaba a veces hasta 18 horas diarias de trabajo. Un trabajador de eso se accidentaba
perdía la capacidad para producir y no tenía ningún tipo de protección social y su familia se arruinaba completamente. Entonces los trabajadores comenzaron a buscar formas de resolver ese problema. En eso vino las iglesias, en eso vino el movimiento socialista, en eso vinieron una serie de intelectuales de esa época y comenzaron a orientar a esos trabajadores para que comenzaran a demandar un seguro social del Estado. Y así fue que por primera vez en 1883 en Alemania, bajo la presidencia de Bismarck, surgió el seguro de enfermedad. Así fue que se le llamó al principio, porque todavía no se hablaba de salud en el mundo, se hablaba de enfermedad, porque no se conocían las causas de la salud, sino lo que se conocían son los síntomas a través de la enfermedad. 3 años después surgió el seguro de riesgos laborales. Riesgos laborales incluye accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales son aquellas que se contraen como consecuencia del ejercicio de una profesión. Por ejemplo, antes se ponía de ejemplo un trabajador que vendía gasolina. Esa gasolina antes tenía plomo y ese plomo afectaba la salud. Y no lo hace de un día para otro. Una azafata en un avión cerrado, en aquella época que se permitía fumar, terminaba adquiriendo un cáncer de pulmón. Esos son enfermedades profesionales. Los accidentes todo el mundo sabe. Bueno, y en tercer lugar, en el 1889, entonces surgió el seguro de pensiones, el sistema de pensiones, para proteger a la población cuando ya no era útil para la industria, cuando la empresa, cuando ya comenzaba a envejecer y entonces era despedido y se quedaba sin nada, porque esa población había perdido los medios de producción. Entonces, finalmente, en Alemania fue que surgieron los 3 primeros seguros: el seguro de enfermedad, el seguro de accidente de trabajo y el seguro de pensiones. Posteriormente, eso dio como resultado una mejor relación obrero-patronal y una mayor tranquilidad política en Alemania, en esa época convulsiva de Europa. Entonces los demás países vieron que convenía ceder un poquito de riqueza antes de que perderlo todo, para decirlo de alguna manera. Y entonces se fue extendiendo a Francia, a Inglaterra, etcétera. Y luego pasó a Estados Unidos y América, sobre todo América del Sur, que tú sabes que en América del Sur vino muchos inmigrantes alemanes, franceses, holandeses, etcétera, a trabajar en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera. Y esos trabajadores ya calificados venían con la idea de una protección social. Por eso, en esos países comienza primero la seguridad social que en el Caribe y que incluso en Estados Unidos. Bueno, pero me gustaría que nos dijera si como padre de la seguridad social, ahora que se habla de reforma, 13 reformas que han planteado el presidente de la República, ¿han sido usted consultado para esto? Bueno, yo tengo buena relación, nosotros tenemos buenas relaciones con el presidente de la República, porque sin hablar de política hay que reconocer que tenemos un presidente abierto. Es más, yo tengo un chat dedicado a seguridad social nada más, y no se puede hablar de política, ni de religión, ni de deporte, ni nada de eso. Y el presidente de la República es miembro de ese chat. Él lo pidió ser miembro de ese chat. Y le pidió al secretario de Trabajo que también fuera miembro de ese chat, al gerente general de la Seguridad Social que también fuera parte de ese chat, y a la directora de la vida. De modo que estamos hablando, en algunos momentos nosotros le hacemos alguna consulta o alguna explicación al presidente y a los 5 o 6 minutos el presidente responde. De modo que ha habido una buena comunicación. Desde luego, el presidente tiene sus puntos de vista y nuestra fundación tiene nuestros puntos de vista. En muchos puntos coincidimos, en otros puntos todavía tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Fíjate lo siguiente, cuando se elaboró la Ley de Seguridad Social, quedaron unos puntos que no se pudieron definir claramente porque no había suficiente información en el país. Por ejemplo, no había suficiente información de la cantidad de consultas promedio por persona, de la cantidad de días de hospitalización de las personas, etcétera. Porque si bien es cierto que el sector privado, aquellas famosas igualas médicas y seguros de salud que existían, tenían información, esa información era privada y no teníamos acceso a ella. Yeah. Y tú sabes que en el sector público nunca ha habido ese tipo de estadística.
El sector público nunca ha tenido idea de cuánto cuesta una consulta, cuánto cuesta una emergencia, cuánto cuesta nada. En consecuencia, por esa razón, entre otras, se dijo, bueno, vamos a comenzar el sistema de seguridad social de la República Dominicana porque ya tenemos 40 años de atraso con relación a otros países y entonces al cabo de 10 años hacemos una pausa para hacer una evaluación y hacerle los correctivos correspondientes. Desgraciadamente, pasaron los 10 años, 22. No se hizo nada. Yeah. Ahora vamos para 23 años y todavía no se ha hecho nada, porque acuérdate que hace 2 años el Congreso Nacional designó una comisión bicameral. Bicameral quiere decir que estaban diputados y senadores trabajando juntos en esa dirección. Y después de 2 años y de muchas reuniones y de muchos gastos. Me imagino que tampoco te consultaron. Tampoco. Bueno, después de todo eso, entonces, como dicen los abogados, evacuaron un proyecto, y ese proyecto era tan unilateral y tan desfasado que se cayó el mismo día que lo propusieron. Ahora, posteriormente a eso... ¿Y qué de bueno o qué de malo tuvo esa reunión, ese proyecto? Bueno, tenía cosas buenas, obviamente. Por ejemplo, lo que tú me señalabas ahorita fuera de cámara, se disponía que se incluyera con cierta preferencia la protección contra los problemas mentales, ¿verdad? Hay una serie de cosas positivas, pero no, lo fundamental no era positivo, porque en el fondo ese proyecto lo que quería era volver al seguro social. O sea, a una situación estatizada completamente de la seguridad social. Y tú sabes que el Estado dominicano ha sido tradicionalmente deficiente en todo lo que tiene que ver con sociedad, pero particularmente en educación y salud nos quemamos frente a América Latina. Entonces, volver a un seguro social burocratizado, politizado, clientelista y excluyente era inadmisible. Para ponerte un ejemplo y que los amigos entiendan, eso quiere decir que, por ejemplo, las personas, aquí hay como 3 millones y medio de personas que están afiliados a administradoras de riesgo de salud privadas y que tienen ya décadas acostumbrados a escoger a su proveedor, a cambiar de administradora si no le conviene, etcétera, etcétera. Todo eso desaparecería y volveríamos a un seguro social único. ¿Tú entiendes cómo es? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, en el campo de las pensiones, también planteaban por eliminar la capitalización individual y volver al sistema de reparto. Entonces, ese tipo de propuestas tan radicales en medio de una sociedad mixta como la nuestra, realmente cayó en vacío. ¿Qué retrotraería ese planteamiento de ellos? Para ¿qué de malo tendría ese planteamiento de ellos en contra de la conquista del sistema de seguridad social dominicano? Bueno, que en el fondo comenzaba a eliminar todo lo que se había avanzado. Porque déjame decirte una cosa, Virginia. La ley de seguridad social es un avance, como tú señalaste, con relación al seguro social. Porque el seguro social era tan atrasado que cualquier cosa lo podía superar. Sin embargo, nosotros en materia de seguridad social, eso lo dice la fundación que yo dirijo, estamos a mitad de camino. Como dice el pueblo, a medio talle. ¿Por qué? Porque todavía no se han desarrollado las reformas que planteó la ley de seguridad social. Por ejemplo, la atención primaria, para que a la persona se le trate como... ¿Qué hace falta? Que el planteamiento del presidente sea conciso para que eso se dé. Lo que hace falta es voluntad política. Porque la ley lo establece. O sea, que ya no hay que cronificar la ley para nada en ese sentido. Déjame decirte que en materia de salud, la ley no necesita muchos cambios. En materia de pensiones sí necesita cambios. Porque ¿cuál es el campo en materia de pensiones? Bueno, en materia de pensiones, fíjate lo siguiente. Cuando yo diseñé la ley de seguridad social e hice los cálculos actuariales, a mí me daba una participación de los trabajadores y los empleadores de un 23.2% del salario. 23.2% del salario. Cuando se hizo el primer planteamiento en ese sentido, entonces se reunió el CONEP, que en ese entonces se llamaba de hombre de empresa, y CENUS, el CENUS, que era de los sindicatos, de los trabajadores, las centrales sindicales, y discutieron la propuesta que nosotros teníamos en el Senado
del proyecto de seguridad social. Estaban de acuerdo con la mayoría de las cosas, pero nos dijeron que no podían contribuir con tanto dinero a la seguridad social y que en vez del 23.2 ellos aceptaban el 21%. Entonces, en ese momento, la Comisión de Seguridad Social del Senado aceptó, bajo la recomendación de nosotros, que se redujese un 2%, pero a la parte de pensiones. Porque en todas las vistas públicas que nosotros hicimos, acuérdate que se hicieron vistas públicas en todas las provincias del país, la gente decía, nosotros queremos sobre todo salud, porque para llegar a pensiones hay que tener salud y estar vivo, decía la gente. Entonces, por esa razón se le quitaron 2 puntos a pensiones y eso da como resultado que el crecimiento de los fondos y del ahorro no haya sido suficiente, entre otros factores. Y sobre todo porque los empleados no son remunerados. Exactamente. Otro factor que influye en ese sentido es que una parte de los afiliados al Seguro Social pasaron al nuevo sistema de pensiones. Pero cuando tú sales, es como cuando tú sales de una empresa, hay que liquidarte y hay que reconocerte los derechos adquiridos. Entonces, la Ley de Seguridad Social ordena que se le dé un bono de reconocimiento a esos cientos de miles de trabajadores que se afiliaron al Seguro Social y que pasaron al nuevo sistema. Eso lo llaman un bono de reconocimiento. Y ese bono de reconocimiento iba a ganar un 2% real, o sea, por encima de la inflación, hasta que ese trabajador se pensionara. Cuando ese trabajador se pensionaba, ese era el fondo A, y se le agregaba entonces lo que él agregó como consecuencia del nuevo sistema, y el fondo A y el fondo B se suman, y entonces en función de eso se establece la pensión. Resultado, el Estado no dio el bono de reconocimiento. El Estado está en deuda con esa población todavía. En consecuencia, eso va a influir en que las pensiones sean más pequeñas, más insuficientes. Y sobre todo también para los empleados públicos que también en 2010 fueron jubilados, no tuvo ese sistema que le dieran seguridad de salud a los empleados públicos. ¿Por qué fue esto? Bueno, mira, hay que reconocerlo. Aquí las leyes se hacen, a veces nos matamos discutiéndolas, uno para hacerla lo mejor posible, otro para boicotearla, etcétera. Pero finalmente, como ocurrió en la Ley de Seguridad Social, hubo un consenso. Pero una cosa es aprobar una ley y otra cosa es ponerla en práctica. Entonces después los ponedores de práctica, los gobiernos de turno, hacen a veces lo incorrecto. Hay un artículo de la Ley de Seguridad Social, te lo digo porque yo fui que redactó la ley, que dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social debe garantizarle a esos pensionados el seguro familiar de salud. Hace 12 años y que como ellos no aportan, entonces el Consejo debía establecer un porcentaje para descontárselo de la pensión lo más solidario posible. Bueno, a pesar de ese mandato, todavía eso no se ha cumplido. Como tú dices, 20 y pico de años después. En consecuencia, mucha gente incluso, Virginia, quisiera pensionarse porque ya reúne condiciones y teme hacerlo porque va a perder el seguro de salud. O sea que estamos haciendo una serie de distorsiones de la ley que dan como resultado que la población se disguste. Y como la población no tiene suficiente conocimiento de la ley, ni mucho menos, a veces no sabe quién es el responsable de los problemas que ella tiene. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Así mismo. Enseguida volvemos. Antes de entrar a grabar, estaba hablando con Aris Méndez. ¿Por qué es que los asuntos de la seguridad social no son tan conocidos? Él me dijo por qué, y yo quiero que eso se lo transmita a ustedes. ¿Por qué no es tan debatido todo eso para que el pueblo tenga conciencia de sus derechos, de sus deberes? Mira, la Ley de Seguridad Social ha sido considerada no solo, como tú dijiste, la mayor transformación social en un siglo del país, sino además la ley más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque abarca a toda la población. Entonces, en la población hay desde personas asalariadas, empleados públicos, empleados de empresas, etcétera,
hasta chiriperos y vendedores de los mercados. Eso ya da una complejidad. Y la ley de seguridad social es tan compleja como tan compleja es la sociedad dominicana, porque la sociedad dominicana no son los asalariados nada más. Ya te dije a ti que incluso los trabajadores autónomos, los independientes, son mayoría en la República Dominicana, aunque la gente no sepa esa realidad, ¿verdad? Pero además de eso, también protege a las familias más pobres y vulnerables y a los indigentes, a los envejecientes. O sea, son muchos los factores que convergen en la ley de seguridad social. Por esa razón, cuando yo estaba diseñando la ley, yo vi en una provincia de El Salvador que establecieron la educación en el sistema público y privado educativo desde los niños hasta los profesionales, incluyendo módulos educativos sobre la característica del sistema de seguridad social, sobre sus deberes y derechos y cómo funciona el sistema. Y eso está establecido en el artículo 06 de la ley 87-01. 06 quiere decir que es de lo más importante. Cuando yo fui gerente general, yo le di la importancia que eso requería. Y tuve el privilegio de que al mismo tiempo la doctora Milagro Ortiz Bosch, vicepresidenta de la República, en ese momento, acuérdate que fue encargada por Hipólito Mejía a la Secretaría de Educación. Entonces, ella que conocía la ley porque fue senadora y yo que había sido el que la gestionó, comenzamos a trabajar, el equipo de ella y el equipo de nosotros, para hacer esos módulos educativos. Pero llegó un momento en que ya ella no fue ministro, ni yo gerente, y se quedó eso en el aire como siempre. No se le da seguimiento al Estado. Exactamente. El resultado es que todavía hoy la gran mayoría de la población dominicana no conoce ni siquiera el ABC de lo que son sus derechos. Y si usted no conoce sus derechos, usted no puede exigirlo. Exacto. Y la DIDA no está presta para que esto sea, le llegue a la DIDA tiene una buena responsabilidad en ese sentido, e incluso se le dotó de más recursos, pero no, la educación y la información no puede depender de una sola institución. Porque, por ejemplo, y la gente de Jimaní, y la gente de Pedernales y de Dajabón también tienen derecho, no es solo en la capital, no es solo en unos cuantos medios de comunicación. Eso en adición al hecho de que el Estado Dominicano gasta mucho dinero en publicidad, pero no necesariamente en información ciudadana. Es necesario, Virginia, una reestructuración del sistema educativo nacional para que incluya esas cosas que realmente la población necesita para ser un buen ciudadano. Da pena decirlo, pero aún en la época de Trujillo, la formación del estudiante era más integral que la que es ahora. Porque había moral y cívica. Exactamente. Y ahora están, el organismo internacional no están dejando que eso se implemente en República Dominicana. Exactamente. Entonces, por esa razón es que la labor que ustedes están haciendo, este canal y muchísimos otros canales, medios de comunicación escritos, son tan bendecidas por la población y por nosotros como fundación, porque ponen un granito de arena en el conocimiento de la población de lo que son sus derechos y deberes. Vamos a hacer ahora para los envejecientes. ¿Cuál es la cobertura y cómo está protegido los envejecientes de República Dominicana a través de esta ley? Bueno, los envejecientes siempre han sido los cenicientos de la protección social, sobre todo en República Dominicana. ¿Por qué ceniciento? Porque mira, te voy a poner un ejemplo que te forme una idea. El Seguro Social, que duró 70 años, 7 décadas el Seguro Social, y el país avanzando económicamente, socialmente, se crearon universidades, bancos, todas esas cosas, zona franca, turismo y todo aquello, y el Seguro Social ahí languideciendo, víctima de la corrupción, del clientelismo y del burocratismo, etcétera, etcétera. Entonces, como consecuencia de eso, pasó un tiempo en que prácticamente el Seguro Social nunca avanzó para nada, ¿no? El Seguro Social fue una hechura de Trujillo.
El Seguro Social fue una ley de Trujillo en el 1948, cuando había un cuestionamiento grande a Trujillo en el plano internacional y cuando se le hizo una huelga de una semana en San Pedro de Macorís y en La Romana, en los ingenios azucareros, y entonces Trujillo se dio cuenta que tenía que dar un paso hacia adelante, siempre en la simulación. Entonces aprueba una ley de seguro social para dar la sensación en el mundo de que esto era un país democrático. Pero esa ley establecía que un tope de cotización, para ponerle un ejemplo que los amigos no entiendan, para ubicarnos en aquel entonces, digamos que el tope de cotización era de 200 pesos, de aquel entonces, 200 pesos. Si una persona pasaba de 200 pesos, no cotizaba, no estaba obligado a cotizar al Seguro Social. Y si una persona que ganara, por ejemplo, 180 pesos, lo aumentaban porque progresaba, porque era emprendedor, y lo aumentaban a 210, automáticamente salía del sistema. O sea, una cosa aberrante, porque se supone que la protección social es desde que tú naces hasta que mueres. De ninguna manera puedes sacarte del sistema de protección social. Pero ¿qué pasaba con relación a eso? Que tú, por ejemplo, comenzabas a cotizar, llega un momento en que tú avanzas en tu trabajo, te hacen una promoción, te aumentan el salario, te sacan del seguro social, pero no te devuelven el dinero que tú aportaste para pensión. Alimenten, ¿qué es lo que está pasando con una serie de empleados que están hablando de unos recursos que tienen que pasar a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que hay una serie de personas que están, digamos, en la frontera entre el viejo sistema y el nuevo sistema. La ley nueva de seguridad social estableció que aquellos que tenían menos de 45 años pasaban al sistema el nuevo sistema de capitalización individual. Entonces, como hay una situación un poco diferente en ese sentido, una serie de grupos y instituciones hicieron una solicitud al Consejo de la Seguridad Social. Y el Consejo de la Seguridad Social, buscando una solución flexible en ese sentido, le dio una interpretación al artículo de la ley que dice que cuando tú cumples 44 años, a partir del día siguiente ya tú estás caminando hacia el 45. Por lo tanto, ahí se crea un espacio para poder acceder a las solicitudes que están haciendo muchas personas en ese sentido. Según los estimados que trascendieron a la prensa, son algunos 25 o 26 mil personas que tienen derecho en ese sentido. Pero al mismo tiempo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social estableció un reglamento con una serie de requisitos de las informaciones que tú tienes que presentar para que una comisión evalúe esas informaciones y dé un saldo positivo o negativo en cada caso. Bueno, pero hoy una declaración tuya que estaba diciendo que las pensiones en República Dominicana son píficas. En esta reforma, en caso de que se dé, ¿qué tú planteas? Para que sea mejor. Las pensiones van a ser píficas, como tú dices, porque como yo señalé hace un rato, hubo que quitarle un 2% de aporte a la parte previsional, que son las pensiones, porque el Estado no ha cumplido con el bono de reconocimiento y porque además está creciendo la longevidad en el país y por lo tanto los mismos recursos de antes ahora hay que distribuirlos en muchos más años y eso da como resultado un descenso, digamos, en la pensión. ¿Y qué va a pasar con estos años que estamos viendo que ya los envejecientes están de 90 años vivitos y coleando? Como dijo una vez la directora del FMI, que se mueran todos los viejitos. Así lo dijo un ministro en Japón, porque Japón es el país con más longevidad del mundo. Mira, el gran reto que enfrenta la seguridad social en la parte de pensiones en el mundo, no aquí en República Dominicana, en el mundo, es que esos sistemas se diseñaron sin tomar en consideración ni prever el avance que iba a tener la ciencia médica y además el mismo desarrollo económico que va creando, que va eliminando todos los medios de foco, de contaminación, todas esas vacunas ahora para evitar los problemas de salud prematuros, todas esas cosas se están resolviendo y como resultado de eso la gente dura más años.
Pero además de eso, resulta que el crecimiento de la población a nivel mundial se está reduciendo. Por lo menos en la mayoría de los países. En África todavía no. Pero aquí también el censo acaba de demostrar que la población comienza a decrecer en el sentido relativo. En primer lugar, por la misma estructura de la familia. Antes una familia tenía 8 y 10 hijos. Ahora no pasa de 3 o 4, número uno. Y número dos, ha habido mucha inmigración hacia Estados Unidos, España y otros países, y eso hace que la población dominicana no crezca como crecía antes, ¿verdad? Bueno, ahora estamos, esa demografía está amparada por los embarazos de haitianos en República Dominicana. Bueno, no, porque ese embarazo, digamos que si se da, en la mayoría de los casos regresa a Haití, no se produce aquí. Pero déjame terminarte la idea. Entonces, ¿qué dice el censo que se hizo en el 2022? El censo dice que la población más joven se está reduciendo en términos relativos. O sea que la pirámide, que antes era así en la base, ahora se está reduciendo, número uno. Pero al mismo tiempo se está ensanchando hacia arriba. Para decirlo en un lenguaje que la gente lo entienda, ahora vamos a tener menos niños y más viejos. Entonces eso hace que los sistemas de pensión en el mundo tengan que ser rediseñados. Porque, por ejemplo, cuando el Seguro Social Dominicano se aprobó aquí en el 1948, ¿tú sabes cuánto era la esperanza de vida del dominicano 50, promedio? 50. 48 años. 48. ¿Y tú sabes cuánto es ahora? 75 años. 76 las mujeres, 72 los hombres, etcétera. Mira, ha aumentado 20 años. Entonces, hay que buscarle alimentación a esa persona durante 20 años más, medicina durante 20 años más comodidades, como todas las facilidades que hay ahora, etcétera. Todo eso hace... recursos para jubilación. Exacto. Todo eso hace que ahora una persona mayor cueste más. Vamos a decirlo, es un poco duro, pero hay que decirlo de alguna manera, porque cuando estamos hablando de pensiones estamos hablando de dinero, por lo tanto hay que ser realistas. Hola, entonces eso hace que la mayoría de los países tengan que revisar. Ahora, ¿qué pasa? Que durante un siglo y cuarto se le dijo a los trabajadores que esa era una reivindicación de ellos, que es verdad, porque fue una conquista de los trabajadores, pero nunca se les dijo que iban a tener que aumentar la cotización. Entonces resulta que los sindicatos, los trabajadores, quieren vivir ahora 21 años más, pero pagando lo mismo de antes. Y ahí es que está el problema. Pero hay que buscarle la vuelta. Mira, Virginia, eso quiere decir que ya el problema del envejecimiento es tan serio, tan importante, que no se puede subestimar. Y que hay que hacer un esfuerzo, el Estado y las personas y los ciudadanos, para fortalecer el ahorro individual y el ahorro colectivo, para poder tener los recursos necesarios para atender a esa población que ahora es mayor y va a durar mucho más tiempo. Bueno, esa es una premisa que tenemos que ayudarla para que eso sea contextualizado en la sociedad. Y ustedes, los medios de comunicación y en las escuelas, debieran comenzarse a hablar seriamente de eso. A un niño hay que comenzar a hablar de eso desde el primer momento y entusiasmarlo en el ahorro, porque de lo contrario no va a tener muchas oportunidades de enfrentar debidamente el reto de la vejez. Mira, hasta en los países más ricos del mundo, Estados Unidos y muchos de Europa, están incentivando el ahorro mediante excepciones fiscales para que complementen con la pensión que van a recibir los recursos necesarios para vivir con dignidad esos años. Bueno, ojalá que eso venga pronto a la República Dominicana. Al envejeciendo tenemos que proteger. Tiene que venir pronto, en primer lugar, porque ya el censo está diciendo, ahora mismo, en el 2022, en el 2002, los envejecientes eran el 8%. Ahora, según el censo, en el 2022, 20 años después, es el 13.8%. Y las predicciones son que para el 2050 va a ser el 16.8%. O sea que la longevidad va a seguir creciendo en la República Dominicana y por eso tenemos que desde ahora comenzar a preocuparnos por ese problema. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa para venir de nuevo con el último parte del programa de hoy. Enseguida volvemos. Yo creo
que a pesar de los entuertos y de que la ley en 22 años no ha cubierto todo lo que los afiliados merecemos, tenemos esa apertura tan grande, pero me gustaría que nos hablara de lo que está pasando con el sistema de salud en República Dominicana, tanto en el privado como el público. ¿Qué está pasando en República Dominicana en ese sentido? Bueno, mira, yo estoy escribiendo un libro sobre la historia y los fundamentos del sistema dominicano de seguridad social, y en él señalo y demuestro con documentación que hace 60 años que se comenzó a privatizar la salud en la República Dominicana. Pero no solo se privatizó la salud, sino que se contrajo el desarrollo del sistema público de salud. Como consecuencia de eso, siempre ha sido muy alto el gasto de bolsillo de los dominicanos. El gasto de bolsillo es cuando usted tiene que sacar para comprar una medicina, para pagar el copago, para pagar la diferencia en una consulta, en los análisis de laboratorio, etcétera, lo que está fuera de la seguridad social. En este momento, a pesar de que se redujo cuando comenzó la seguridad social, porque la mayoría de la gente no tenía seguro, ningún tipo de seguro, obviamente de un 62 bajó a un 42% el gasto de bolsillo. Pero lamentablemente, Virginia, se ha mantenido así durante todo el tiempo de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la prestación de salud sigue siendo un negocio. Aquí no se promueve la salud propiamente hablando, sino la enfermedad. Aquí el negocio es que la gente se enferme. Y lo que nosotros escribimos y lo que el país aprobó en la Ley de Seguridad Social es que los médicos, las clínicas y todo el mundo gane promoviendo la salud mediante un sistema mediante el cual que mientras más salud está, yo como médico y tú como médico y como centro médico recibimos más recursos. O sea, se nos va a pagar de acuerdo a la Ley de Seguridad Social para mantener en salud a la gente. Pero todavía sigue un sistema mediante el cual, mientras más se enferme, más negocio hacemos. Y sobre todo cuando los médicos no tengan el sentido moral y ético para actuar con sus pacientes, como lo están haciendo muchos de ellos, y sobre todo 10,000 médicos en República Dominicana que encarnan mucho y no van a su centro de hospitalario. Así mismo, en ese sentido, como tú señalas, hay que diferenciar entre ese médico esforzado, que cumple, que se faja y que incluso en los hospitales tiene que hacer de magia, a veces por las carencias de los hospitales, para rendir un servicio a la población, y el otro que recibe lo mismo, que le aumentan igual y que recibe la misma pensión y que no trabaja. Eso es una deuda social que tiene el país que tiene que enfrentar definitivamente. Entonces, igualmente ocurre con los hospitales. A los hospitales hay que darle la autonomía necesaria. ¿Qué quiere decir autonomía? Que usted tiene, si tú eres directora del hospital, tú tienes que tener bajo control todas las variables que den como resultado dar un mejor servicio. Por ejemplo, volvemos al tema de los recursos humanos. Un director de hospital no puede ni premiar, ni cancelar, ni remover a un médico. Entonces, ¿qué autoridad tiene? Si el médico y la enfermera son los que tienen que prestar servicio. Y si esa gente está apoyada desde arriba, por razones políticas o burocráticas, lo que sea, ¿cuál es la autoridad que tiene ese director de hospital? Tú has visto en los medios de comunicación directores y directoras que yo conozco, que se han dispuesto a organizar en los hospitales como Dios manda y que le crean una serie de problemas para asaltarlo del puesto. Porque cuando llega una persona que quiere que la gente cumpla, está chocando contra lo que no trabajan, contra la mediocridad. Entonces esas personas saltan porque hay más gente dispuesta a hacerlo abortar para que no pueda garantizar. Porque si tú comienzas a organizar la casa, los que estamos de zángano, que no hacemos nada, inmediatamente quedamos en evidencia. Entonces es necesario que comience a pensarse, para concluir este pensamiento, si tú quieres lo desarrollamos un poquito más, en que los hospitales no son una oficina pública. Los hospitales son una empresa social que tienen que producir a través de una serie de procesos técnicos altamente calificados el bienestar y la salud de la población. En consecuencia,
Lo más dañino que hay en este momento es el pago de salario fijo. Y te voy a poner un ejemplo. Imagínate tú al doctor fulano de tal, el encumbrado doctor fulano de tal, que en salud pública tiene un salario fijo, pero cuando él va a la clínica, él no tiene ningún salario. En salud pública él tiene ni va siquiera a veces a trabajar. A veces va maltrata a la gente, dice que nada más va a atender 3 o 4 personas, etcétera, etcétera. Pero su conducta en el consultorio es totalmente diferente, porque si no van pacientes y él no lo atiende adecuadamente, él no va a recibir un solo centavo. Entonces, esa es la diferencia. Tú tienes los mismos profesionales altamente calificados. Nosotros tenemos buenos médicos en todas partes, pero ese médico tiene una conducta en el hospital público y diferente a la clínica privada. Eso quiere decir que no es el médico el problema, sino la forma de contratación. En el sector privado, tanto la clínica como el médico, si los pacientes no van, no hay ingreso. Por esa razón, en una clínica difícilmente te diga, mire, la planta se dañó y no podemos dar servicio. Hoy no tenemos placa para dar. No, tienen que buscar y resolver el problema. Pero imagínate tú un director de hospital, que eso lo conozco yo muy bien, de Santiago, para no hablarte de Jimaní ni nada de eso, que se le daña un equipo clave para resolverlo y tiene que mandar 10 o 15 cartas a la capital pidiendo que por favor le manden un técnico a reparar ese asunto. ¿Qué servicio tú crees que puede brindar el Estado con ese concepto de tratamiento a la población? Bueno, es una parte, pero ¿qué parte sería esta que te voy a plantear de los médicos que cobran tan poco a la ARS? Que cobran tan poco por su servicio a la ARS, que dice que la ARS por hacer tan poco ellos ganan menos. ¿Cuál es el planteamiento tuyo? Eso es cierto. Yo no encuentro explicación por qué si se ha elevado 10 o 12 veces la cápita quiere decir la cantidad que se paga por persona mensualmente para atenderla. ¿Verdad? Ahí hay gente que se enferma y gente que no se enferma, etcétera, etcétera. Bueno, si se está aumentando la cápita porque aumentaron el costo de la medicina, de los insumos, de las inyecciones, de los reactivos, etcétera, etcétera, ¿por qué no se hace el equivalente en el caso de los honorarios profesionales? Se ha hecho, pero con mucha timidez. Eso ha dado como resultado que los médicos digan, bueno, pero yo voy a cobrar aquí una diferencia para compensar. Con la desventaja, Virginia, la gran desventaja, que mientras tú vas, por ejemplo, a un laboratorio a hacerte una serie de análisis y tú sabes de antemano que va a pagar el 20% de diferencia, de copago, en el caso del médico tú no sabes, porque él puede subirlo en cualquier momento. Las clínicas, las farmacias, los centros especializados de diagnóstico tienen un tope, un 20%. El médico no tiene ningún por ciento. Y por lo tanto, ese médico que tú fuiste ahora, cuando tú vayas dentro de 2 meses, a lo mejor resulta que te duplicó, para ponerte un ejemplo, la diferencia que él cobra. Número 1. Número 2, no te da jamás un recibo que valga para tú reclamarle a tu ARS, ni mucho menos. Ni tampoco te permite que tú pagues con una tarjeta de crédito, con cheque o con una transferencia, para que no haya ningún rastro y poder evadir los impuestos. Y eso es un comportamiento ilegal y amoral, e inmoral, mejor dicho. ¿Y qué, para terminar, qué hay de los medicamentos que se han triplicado después de la pandemia? Ay, Dios mío, ese sí es un tema que se puede tomarse todo el programa, todo el programa. Mira, con los medicamentos, te voy a poner una cosa muy sencilla. Estados Unidos es el país más rico del mundo, ¿verdad? Y Estados Unidos gasta casi el 19% de su Producto Interno Bruto, que es una millonada, en salud. Eso está documentado. Aún así, tú lo sabes, busca algún familiar y los que nos están escuchando lo saben. En Estados Unidos las prescripciones de medicamentos son medicina genérica. Tan genérica que tú vas a la farmacia y la farmacia compra en grandes toneles, por ejemplo, las aspirinas, y entonces toma una cantidad,
la ponen en una botellita plástica casi Los ridícula, genéricos, los casi genéricos. ridícula, le pone tu nombre y tu sello y te la entrega. Aquí en República Dominicana se permite, un país pobre como nosotros, se permite que el médico prescriba el medicamento que a él le conviene porque le van a dar una comisión. Exacto. Número uno. Y número dos, es necesario que eso se establezca. Nosotros planteamos como fundación un sistema muy práctico. En materia de seguridad social, las prescripciones tienen que ser por producto genérico, ¿no? ¿Verdad? Por principio activo. Esos principios activos no es que son malos, ni mucho menos. Esa es la propaganda que dicen algunos. Esos principios activos están validados por la Oficina Mundial de la Salud y por la Secretaría de Estado de Salud Pública. O sea que son efectivos. Claro, habrán algunos, como hay algunos patentados que también son dañinos a la salud. Bueno, número uno. Ahora, si yo te prescribo a ti un medicamento por principio activo y tú eres suficientemente rica y cosas y lo quieres comprar de marca, bueno, pues tú lo compras de marca y pagas la diferencia. Eso es lo que nosotros necesitamos en la República Dominicana, que se establezca un sistema que beneficie al pobre. Mira, yo te voy a poner un ejemplo ya para concluir. Yo tengo que controlar la hipertensión. Tengo más de 20 años controlando la hipertensión. Cuando a mí me recomendaron los medicamentos primero, me costaban 4 veces de lo que me cuestan en este momento. ¿Por qué? Porque son medicamentos genéricos que dan igual resultado y que te mantienen la población en condiciones aceptables. Por lo tanto, déjame decirte finalmente que los medicamentos consumen el 68% del gasto de bolsillo en la República Dominicana. Eso es terrible. Entonces, no hay posibilidad de mejorar la suerte del dominicano y de darle un contenido más humano a la seguridad social si no se enfrenta a ese problema. Bueno, vamos a dejar eso en el tapete y ojalá que lo oigan. Exactamente. Bueno, estamos trayendo a ustedes este programa, yo creo que histórico, con el padre de la Seguridad Social Dominicana y todo su planteamiento de lo que sería algunos temas importantes para la reforma que tendría que ser más adelante por el presidente de la República. Ojalá que todas esas conclusiones y aportes lleguen a buen tinglado, que sea aceptado todo eso, toda esta experiencia tan grande que tú has vertido en este programa. Y a ustedes, amigos, será como siempre, que yo les espere el próximo domingo después en otra opinión pública. Hasta entonces.